Buenas tardes. Tenemos hoy día como invitado a Johnny Urgilés. La mayoría de ustedes lo conoce por su actividad de periodismo dentro de la Troncal. Es una persona muy apreciada y vamos a intentar hacer una entrevista o algo parecido a una conversación, una entrevista a Johnny Urgilés, el entrevistador, que casi siempre está en la posición de entrevistar. Y vamos a hablar de un tema serio que el otro día lo conversábamos de una manera informal y se trata del agua potable. A propósito de la grabación que hice hace unos días, Johnny ha tenido algunas reacciones al respecto y me recordaba algo que pasó hace ya algunos años cuando se discutió o se socializó en la alcaldía de Amadeo Pacheco el plan maestro de agua potable. ¿Tú recuerdas de esto, Johnny? Y me contabas que tenías una grabación al respecto, ¿cierto? Así es, Mario. En base al, primero que nada, buenos días y gracias por permitir, en primer lugar, el reconocimiento que se da al espacio que se viene realizando en la actividad del día a día. Corrección, cuando dices periodista, no lo soy, más bien hago el papel de comunicador. Para ser periodista se requiere de un título universitario, el cual no lo tengo, y eso siempre lo dejo claro para que ningún tipo de personas se confunda con esa situación. Por otro lado, referente al tema del agua potable en la administración del señor Amadeo Pacheco Rivera, estuve presente y en determinado momento estuve revisando videos referente al tema del agua potable, precisamente con la intención de hacer una revisión retrospectiva desde el lanzamiento de esa socialización en la que estuvieron pocas personas y ahí genera un poco de preocupación, porque aparentemente las personas no se preocupan cuando las cosas están por nacer, cuando las cosas están en donde hay que levantar la voz verdaderamente ese momento para poder decir el agua no la quiero así, el agua sería bueno así, asado, cocinado, o exponer proposiciones que lamentablemente pasamos por desapercibido ese tipo de temas. ¿Qué será la socialización? Cuando socializan, no nos interesa. Cuando ya están las situaciones encausadas, ahí recién nos vamos dando cuenta de diferentes circunstancias que no hubiésemos querido que fueran así. Es lamentable el desinterés que nosotros tenemos, y me incluyo, porque en determinados momentos, en determinados temas de socialización, cuando existe, por un lado, quizás no le paramos bola, no le tomamos la debida importancia. Y en aquella socialización del agua recuerdo claramente que habían poquísimas personas, entre ellos tú, Mario, el ingeniero Miguel Barahona, existían los técnicos de EMAPAT también, que estaban presentes en aquella socialización. Y la verdad, recuerdo muy vagamente quiénes más, pero era un par de dirigentes barriales más. Y en esos términos se dio esa socialización muy vaga, por cierto, y los que estuvieron presentes intentaron levantar la voz, manifestar su punto de vista, que fueron aceptados solamente con un movimiento de cabeza en ese momento y que posteriormente ya se firmó en el mismo salón de actos, en el mismo auditorio de la municipalidad, se firmó posteriormente una intención ya de una primera parte del anticipo, me parece, con una empresa de la ciudad de Cuenca que aparentemente habría sido adjudicada en la administración anterior. Eso te comento como una reseña retrospectiva de lo que significó el hecho de los primeros pasos, o más bien el intermedio, porque los primeros pasos considero yo que son el ok de los organismos que tienen que desembolsar posteriormente, y luego vendría el tema de los estudios, que eso debería llevar un buen tiempo, y la socialización me imagino que ya es parte de la mitad. Los temas técnicos, honestamente, los desconozco, pero te comento lo que pude vivir, lo que pude presenciar más que nada en ese aspecto, Mario. Claro, te recuerdo un par de cosas que sucedieron ahí. Estuvo también el doctor López, estuvo también mi papá, que no era en ese momento concejal todavía, y casualmente estuvo también Raúl Quito, que luego fue gerente de la empresa de agua potable.
Entonces, digamos que fue un grupo significativo que estuvo en esa socialización del plan maestro de agua potable. Y algunos de los aspectos que se tocaron ahí siguen siendo vigentes. Y ojo, que no se trata de un reclamo ciudadano, como el anterior video, de algo político relacionado con esta administración. Es algo que nosotros venimos reclamando, algunos ciudadanos. Ojalá nos sumemos más, pero esto viene desde mucho antes. ¿Y qué es lo que reclamamos? Primero, algo que yo dije en esta video reacción que hice hace unos días, respecto a los pozos. Yo mencioné los pozos, aunque ahorita se ha hecho solamente uno, y eso es una puntualización importante, porque yo dije los pozos, cuando en realidad ahora se está haciendo uno, pero en el plan maestro de agua potable mencionaban dos. Y eso fue una de las cosas que muchos nos quejamos, que este plan maestro, es decir, la visión de la troncal de aquí para los próximos 5, 10, 20 años respecto al agua potable, en ese plan maestro se refería principalmente a darle una mano de gato, como lo decimos vulgarmente, darle una mano de gato a la captación y a la planta muy poquito, construir 2 pozos y renovar los tanques. Esto en resumen es, si la ciudadanía cree que esto es nuestra proyección hacia el 2025 o 30 y para adelante, pues es respetable. Para algún grupo de ciudadanos nos parece escandaloso, nos parece que no podemos nosotros, por un lado, pagar $500,000 por eso, y por eso en la socialización nos quejamos. Era necesario hacer eso para que paguen el siguiente anticipo, pero los pliegos decían que debían haber 2 socializaciones y la segunda nunca se realizó. No sé si lo recuerdas, pero ahí se habló de la segunda socialización en la que se debía demostrar y acoger lo que nosotros como sociedad, como ciudadanos, estábamos hablando. Y ahí fue cuando se habló de la captación del TICSAI porque no se había analizado. Y fue escasa la respuesta de los técnicos de esta consultora cuando les preguntamos por qué no se había hablado respecto a esto y por qué no se había analizado y estaba en los documentos. Entonces, por ahí fue por donde empezó nuestro reclamo respecto a lo que ha sucedido con el agua potable y lo que venimos ahora a decir, que las cosas no han mejorado absolutamente nada en esta administración, habiéndole dado 2 años, prácticamente 2, no sé si es un poco más o un poco menos, pero prácticamente 2 años ya para resolver los problemas que la ciudadanía y que la troncal tiene respecto al agua y que no se han resuelto y muchos han empeorado. No sé si coincides conmigo y qué opinión tienes tú del video que emití hace unos días, John. Así es, por ejemplo, el arquitecto Mario Crespo, concejal actual de nuestro GAT municipal de La Troncal, ha manifestado en más de una ocasión la situación del estudio del TICSAI, que inclusive no fue tomado en cuenta desde hace muchos años atrás, cuando ya el plan de agua potable se intentaba trabajarlo únicamente como una idea. Pero hoy por hoy, en la actualidad, como que de manera no tan voluntaria como pareciese ser acogida, se ha tomado en cuenta y se encuentra en un estudio de factibilidad, según entrevistas que hicimos con la empresa cuencana también, que aparentemente, o sea, fue adjudicada ya los estudios por parte del GAT municipal de la ciudad de La Troncal, con la finalidad de que se vea cuál es la factibilidad y se tenga en unos 4 o 5 meses, me parece que ellos tenían. Debería revisar yo esa entrevista que se hizo recientemente. La hicimos precisamente en la alcaldía cuando se presentaba esta situación, de la mano del arquitecto Mario Crespo, del ingeniero Rómulo Alcíbar, de la concejal Diana Ortiz, también, que estuvieron presentes en esa reunión, en esa exposición más que nada. Ahora, Mario, la situación que tú manifiestas es real, no ha sido tomada en cuenta la captación, quizá por diferentes circunstancias, porque geográficamente lo vemos lejos y se hace utópico o es una utopía querer traer el agua desde allá, pero
la proyección poblacional es tan acelerada en la ciudad de La Troncal y para muestra basta un botón de manera clarísima. En estas elecciones, todo el mundo estuvimos perdidos porque siempre sufragábamos en el colegio A, en la escuela B, y en esta ocasión nos tocó sufragar en la escuela C, en el colegio D, y todo estaba cambiado. ¿Por qué? Porque la densidad poblacional ha crecido y fue necesario de que hayan diferentes, se aumente recintos electorales. Sumado a esto, el tema de la no aglomeración de la pandemia, entonces es por eso la situación de que la densidad poblacional de la Troncal tiene tendencias a crecer de manera acelerada y es así que físicamente lo vemos por todos lados, la creación de ciudadelas y la población. Entonces, es por eso que la proyección del agua potable desde el río Tixay es un excelente proyecto a futuro que bien llevado y geográficamente la Troncal, dónde y cómo está ubicado, teniendo imaginación o queriendo proyectarnos no solamente como la Troncal Cañar, sino más bien como la Troncal, un centro de operaciones fantástico. Tenemos para el lado el Cantón El Triunfo, el Cantón Bucay, por el otro lado tenemos Naranjal, y ese tipo de situaciones, inclusive en determinado momento, y hago un paréntesis saliéndome del tema, la mancomunidad de la basura, se habló de que la Troncal podría ser un centro espectacular para varios cantones que nos Yo rodean. te quiero contar algo, te quiero contar algo. Hace unos días, el filtro que usamos en mi casa para eh, purificar el agua empezó a sonar. Tiene un sistema que te permite saber cuándo hay que cambiar un filtro. Revisé el manual personalmente, revisé el manual y la alarma decía que había que cambiar el primer filtro, que es el filtro de poliuretano. Abrí el filtro y saqué. Y tenía ya el nuevo, que es blanco. Y el filtro que saqué estaba repleto de lodo, pero completamente repleto de lodo. Quería mostrarlo en video, o sea, un filtro completamente embarrado de lodo por el sedimento que llega hacia nosotros. Y me sorprendió en uno de los grupos en los que mencionábamos y comentábamos esto, que una amiga dijo, pero yo tomo el agua y mi familia toma el agua directamente de la llave porque creemos que es potable. Esto a mí me asustó, porque cuando hablamos de hacer pozos y de hacer tanques como se están haciendo ahora, que no es la manera más técnica, ojo, y ya vamos a hablar de esto. Cuando hablamos de esto, no tomamos en cuenta, parece, la salud de los ciudadanos, sino la facilidad de construcción y la rentabilidad de la construcción. Es decir, parece que estuviéramos pensando en cómo construir el agua potable para que sea fácil de construir y rentable para el constructor. No estamos pensando en cómo hacerlo para que la salud del ciudadano sea mejor. Que puede ser que tenga algunas dificultades constructivas traer el agua de Tixay como tú mencionas. Puede ser. Yo no digo que sea la opción más fácil. Lo que sí decimos es que es la opción que tiene mejor calidad de agua. Esto es diferente. Porque estamos pensando en que necesitamos agua de buena calidad para las próximas generaciones por mucho tiempo. Y no hay que hacer algo que sea tan cortoplacista, que ahora tienen problemas con el agua del pozo, porque, bueno, ¿cómo la van a clorar? Esto salió en una entrevista. Si la tienen que clorar allá y cómo la van a clorar acá. Otro de los puntos que quiero mencionar es la poca información que hay respecto a la calidad del agua en la Troncal. Creo que varias personas, incluidos concejales, han solicitado información respecto a pruebas de la calidad del agua y no hay, no aparece por ningún lado. Tú conoces algo del tema, que has estado
en constante contacto con autoridades, Johnny. La situación de la socialización de los análisis es bastante preocupante, no por los mismos análisis, sino por el hecho de socializar, por el hecho de dar a conocer. Aquí el único fin es, creo yo, y considero que la población, la ciudad de La Troncal se mantenga tranquila o que esté, es importante que esté vigilante y dentro de esa vigilancia que esté tranquila. ¿Por qué? Porque existe una socialización, perdón, existe un análisis químico de agua en el mismo proyecto que tiene e ignorantemente tuvo que haber existido para que se diga, ¿sabe qué? El pozo sí es viable, ¿saben qué? El agua es consumible a la distancia que se encuentra trabajado el pozo. Entonces, eso existe, Mario, eso. El tema es que a veces no somos buenos vendedores con un producto estrella. Y cómo poder ser buen vendedor, considero yo, desde una autoridad política, desde una autoridad pública, es precisamente cuando se pone masticadito, se pone en carpeta, se pone explicado con términos en el que el dirigente barrial de la ciudadela A, B, C, D, E me pueda entender y en base a su entendimiento pueda generar interrogantes y devolverme con preguntas de cuestionamiento, preguntas de sus dudas o preguntas de satisfacción. Pero lamentablemente eso es lo que hasta el momento considero yo de que le está faltando a esta administración que tiene todas las buenas intenciones de querer entregar agua potable y que ha sido la intención de muchas administraciones, pero no lo han logrado. Hoy por hoy nos encontramos más o menos de la ceja al ojo, como dice el adagio popular, de poder tener una administración que nos entregue agua quizá 24 horas al día y ya no tener los molestosos cortes o la falta de agua. Pero lamentablemente, todo lo bueno que se esté haciendo o lo cuestionable que se esté haciendo es precisamente por la falta de información, por la falta de socialización que tiene que ser como deber de la autoridad, más no entregar la información porque se encuentra presionado por sectores, porque es obligación de la autoridad de entregar y así la gente no se la pida, se debe entregar la información para que la gente esté tranquila, por un lado, y por otro lado, que sepa qué se está haciendo y cómo se está haciendo. Pero cuando digo socialización, Mario, me refiero a que hay que entregar bien desmenuzado las situaciones, no solamente por encima, sino algo bien desmenuzado, porque en la población tenemos absolutamente de todo tipo de ciudadanos, ciudadanos muy respetables, intelectuales, que no se quedan con respuestas a medias así nomás. Hay ciudadanos que se deben a su grupo, a su barrio, a su ciudadela, a su comunidad y que también tienen que traspasar la información a ellos para que sepa que ese dirigente está al menos interesándose por algún tipo de gestión o información desde la casa municipal. Johnny, te pregunto algo. ¿Tú conocías que la semana pasada hubo una reunión de los diferentes dirigentes barriales de toda la Troncal, de los diferentes sectores, que convocaron justamente para hablar de este asunto de agua potable? A la hora que se los convocó, solo había un concejal presente, uno. No asistió el alcalde y los otros concejales llegaron como una hora tarde. Esto es lo que sucedió. Este tipo de cosas son las que y decimos que no deben pasar. Te escucho. Habían reclamos. Precisamente el día de ayer en el informativo estuvimos con ese material del día viernes que se nos quedó y como es de conocimiento público, ¿no? La situación de las elecciones nos ha absorbido el tema del tiempo. Y ayer lunes pasamos ese material dentro de nuestro informativo que lo realizamos de lunes a viernes y pudimos conocer precisamente de que los dirigentes barriales, y lo dijimos, los dirigentes barriales, representantes zonales, lamentablemente han sido opacado su accionar, opacada su representatividad dentro de esta administración. El alcalde lo ha manifestado una y otra vez que él prefiere trabajar directamente con el presidente de barrio, más no con los dirigentes zonales o aquellos que honestamente, como vemos de manera pública, si no está alineado a su gestión, lo va opacando y eso es real lo que se ve. Sin embargo, el día de ayer
volvieron a levantar la voz en una reunión que habían convocado y que lamentablemente se quejaban de la falta de respeto por el tema de tiempo, por el tema puntualidad, que es uno de los hábitos que como seres humanos debemos irlo empleando cada vez y cuando haciéndolo muy interesante, muy importante y de ponerlo en primer plano, porque al quedar mal con el tiempo, estamos quedando mal con un montón de cosas que arrastra cada una de las personas. Conocí de esto, Mario, y quedó algo pendiente también que tengo conocimiento que esta semana lo estarán resolviendo. Johnny, vamos a tratar de mantener esta conversación breve porque vamos a tratar de profundizar en futuras misiones. Me gustaría contar contigo para diferentes conversatorios que quiero lanzar con personas y actores que han tenido algún tipo de activismo dentro de la troncal respecto a la temática del agua potable. Creo que no es algo que debe quedarse en una reacción por la indignación respecto a la inoperancia, que no es de esta administración nada más, sino es la continuidad de la inoperancia de diferentes autoridades a lo largo del tiempo, y que es lo que combatimos, y lo combatimos de frente como ciudadanos. Y yo creo que va a ser necesario varias de estas reflexiones y de estas conversaciones. Quisiera un mensaje final de tu parte respecto a tu punto de vista como ciudadano, más que como comunicador, que me has hecho la aclaración, pero más que nada esto es una conversación entre dos ciudadanos que tenemos una preocupación respecto a este problema. Correcto, Mario, así es, así es. Abro paréntesis para una situación muy puntual que no entiendo y no puedo deslindar lo personal de lo comunicacional porque precisamente la comunicación nos está permitiendo conocer estos tipos de detalles y profundizar esta situación. En el 2017 nosotros avanzamos por el lapso de 6 horas caminando con el exalcalde Amadeo Pacheco Rivera y fuimos a salir en un cerro en donde ya veíamos Playa Seca, siguiendo a una de las fuentes del Estero Azul, me parece. Y el alcalde se quejaba únicamente de la deforestación en aquella época. Prácticamente culpaba de que los derrumbes era culpa de la deforestación que el hombre hacía y el suelo se quedaba flojo y se derrumbaba y el agua llegaba a chocolate a la captación de Copalillos. Ok, si es que esa situación fuese así, ¿por qué no se abrió la mente para poder tomar en cuenta ahí, en el 2017 o 2016, no, 2017, ya buscar la forma de girar o de investigar qué pasa con el Tixay? El Tixay es un río que tiene una copa más abierta, que no existe el peligro de accidentes geográficos con árboles, en fin, hay muchísimas situaciones que conversar referente a los beneficios, diferencias entre lo uno y lo otro. Pero bueno, más o menos ahí algo corto, ¿no? Si es que ya me quejé de acá, de Laguna Azul, del Estero Azul, sobre eso, ¿por qué no busqué la forma de la otra alternativa? Pero se hizo sobre eso el tema del plan maestro. Y por otro lado, me encuentro presto, Mario, para poder eh, hablar, conversar cuando sea necesario, cuando ustedes consideren oportuno y es importante que se abran diferentes tipos de ventanas para poder exponer, para poder conocer los criterios y sobre todo, como digo, no se puede separar en ningún momento el tema personal de lo comunicacional porque es precisamente la comunicación la que nos va permitiendo profundizar diferentes temas. Y ya lo manifestaste, esto es un problema que viene de una continuidad en la que ninguna administración todavía lo ha hecho y si es que lo hacen, esperamos que lo haga con proyección a futuro, ya que nuestra población continúa creciendo. Agradecerte, Mario, por el espacio que has creado y haberme tomado en cuenta. Me encuentro presto para cuando se necesite. Agradeciendo a todos por su atención y a ti, Johnny, por tu asistencia. Te agradezco muchísimo por acompañarnos y por tu criterio. Creo que vamos a hacer más frecuente este tipo de reuniones, invitando cada vez más a más personas que estén interesadas como ciudadanos, al igual que nosotros,
por la problemática del agua potable, que es una de las cosas que realmente más preocupan en el futuro de nuestro cantón. Entonces quiero extender este agradecimiento y la invitación a profundizar mucho más, a que la ciudadanía se entere, participe, difunda, en realidad que participemos, porque no podemos quedarnos callados respecto a las necesidades que como ciudad tenemos. Muchas gracias por tu asistencia, Johnny. Correcto, Mario, así es. Y cuando manifiestas profundizar, sería bueno de que conmigo en una próxima vez o con cualquier otro invitado se vaya ya mostrando, sea material audiovisual, sea documentos, situaciones que de verdad ayuden a profundizar y dejarnos un poco más claro el camino que se tiene que seguir para poder eh, ir indagando hacia dónde queremos llegar con el tema del agua potable. Muchísimas gracias a ustedes, Mario, por generar este espacio una vez más y que pronto tengamos mejores resultados también de lo que se busca, que es un agua potable eficiente y de calidad. Te tomo la palabra y la próxima vez lo vamos a hacer documental. Buenas tardes. Hasta luego.